Otra vez con ustedes aquí en su canal Aprende con Víctor Jara. Continuamos en este video con las derivadas parciales. Vamos a hablar hoy de las derivadas parciales de orden superior. Entonces dice, sea f de x, y una función de dos variables diferenciable de x y y. ¿Cierto? La función es diferenciable en x y en y. Tal que sus primeras derivadas parciales también son diferenciables en x y en y. Las segundas derivadas parciales de f son las funciones. Entonces, muchachos, miren que toda función de dos variables va a tener 4 segundas derivadas parciales. fxx, fxy, fyy y fyx. Miren cómo las vamos a definir. Entonces, fxx es la derivada de fx con respecto a x. Miren acá, derivamos f con respecto a x y ese resultado volvemos y lo derivamos con respecto a x. Entonces sería la segunda derivada de f con respecto a x. Se puede representar, hay libros que la representan f1,1. Esa es la primera derivada, pues la primera de las 4. La segunda derivada de segundo orden es fxy, que es coger fx, o sea, derivar f con respecto a x, y el resultado derivarlo con respecto a y. Esta es otra forma de representarlo. Entonces, miren, primero derivamos f con respecto a x, y el resultado de esta derivada lo derivamos con respecto a y. Entonces se representa la segunda derivada de f, primero con x y después con y. También la podemos representar, la podemos encontrar como f1,2. La tercera segunda derivada, derivada parcial de segundo orden es fyy. Entonces fyy es derivar f con respecto a y después otra vez con respecto a y. ¿Sí o no? Derivada de f con respecto a y otra vez derivamos con respecto a y. Es la segunda derivada de f con respecto a y. Se encuentra como f2,2. Y la última es fyx, que es la derivada de f con respecto a y la derivamos luego con respecto a x. Entonces ese es el orden. Primero derivamos f con respecto a y el resultado se deriva con respecto a x. Segunda derivada de f, primero con y y después con x. También se encuentra como f2,1. Entonces son 4 segundas derivadas parciales. La primera es fxx, la segunda es fxy, la tercera fyy y la última fyx. Vamos a ver un teorema. El teorema nos dice que si f de xy es una función diferenciable en x y en y, entonces si f de xy, sea f de xy una función diferenciable, ¿cierto? Es derivable en x y en y. Si fxy y fyx existen y son continuas, entonces fxy es igual a fyx. Entonces, muchachos, cuando tenemos una función que es diferenciable, que la podemos derivar con respecto a x y con respecto a y, si sus segundas derivadas parciales fxy y fyx existen y son continuas, entonces se cumple que esas dos derivadas son iguales. No importa el orden de derivación, si deriva primero con respecto a x y después con respecto a y, o al contrario, si deriva primero con respecto a y y después respecto a x. La segunda derivada le debe dar lo mismo. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, mira el primero, encontrar las segundas derivadas parciales de la función. Y nos dan una función de dos variables, f de xy igual x2y más y2 por tangente a la menos 1 de y sobre x. Entonces, muchachos, vamos a encontrar primero fxy. Para hallar fxy, primero tenemos que encontrar fx. Entonces vamos a encontrar fx. Miren que es un producto. Entonces fx es igual. El primero es x2 más y2 por la derivada del segundo. La derivada de tangente a la menos 1 es 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado por la derivada interna. Entonces estamos derivando con respecto a x. Entonces lo podemos hacer como un producto
o simplemente y sobre x es lo mismo que tener y por x a la menos 1, ¿cierto? Entonces, y sobre x es lo mismo que tener y por x a la menos 1. ¿Y qué hacemos? Bajamos el exponente y le restamos 1. O sea, quedaría menos y sobre x a la 2. Baja el exponente, le resta 1, le queda la menos 2 y lo baja con exponente positivo. Entonces tenemos el primero por la derivada del segundo. Acuérdense que la derivada de tangente a la menos 1 de u es 1 sobre 1 más u a la 2 por la derivada de u. Bien, primero por la derivada del segundo, más el segundo tangente a la menos 1 de y sobre x por la derivada del primero con respecto a x, 2x, y es una constante, la derivada de y2 es 0, entonces por 2x. Bien, acuerden que cuando derivamos con respecto a x, y es un número, y se comporta como una constante. Elevamos al cuadrado, entonces nos queda igual, acá nos queda igual x2 más y2, que multiplica, elevamos al cuadrado, 1 sobre y2 sobre x2 por menos y sobre x2. Organizamos más 2x tangente a la menos 1 de y sobre x. Vamos a multiplicar en cruz, acá, multiplicamos en cruz. Ya nos queda x2 más y2 por 1 sobre x2 más y2 sobre x2. Entonces estamos multiplicando en cruz y denominadores entre sí. Sobre x2 por menos y sobre x. Sobre x2. Bien, entonces bueno, más 2x tangente a la menos 1 de y sobre x. Este x a la 2 lo podemos cancelar, ¿cierto? Cancelamos x2 con x2 y cancelamos, entonces aquí es x2 y cancelamos x2 más y2 con x2 más y2. Entonces nos queda, aquí nos queda menos y. Vamos a dejarlo acá arriba. Entonces f de x es igual a menos y más 2x tangente a la menos 1 de y sobre x. Esa es f de x. Esta que tenemos acá, que es la primera derivada de f con respecto a x, la vamos a volver a derivar entonces con respecto a x otra vez. Entonces f de x vamos a encontrar ahora, que es la segunda derivada de f con respecto a x, ¿cierto? Es lo mismo, son dos formas de representarlo. Entonces vamos a derivar con respecto a x. Es igual, como y es un número, entonces la derivada de este acá es 0. Y acá la x la tenemos acá y también la tenemos acá. Entonces la derivamos como un producto. El primero es 2x por la derivada del segundo, 1 sobre, lo mismo, 1 más y sobre x al cuadrado por menos y sobre x a la 2. Es lo mismo que hicimos acá, porque es la derivada de la misma función. Entonces tengo el primero por la derivada del segundo, más el segundo tangente a la menos 1 de y sobre x por la derivada de 2x, que es 2, por la derivada del primero. Bien, muchachos, entonces ahí tenemos otra vez el producto, el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Aquí ya podemos poner, a ver, vamos a organizarlo. Entonces miren, este de acá otra vez me queda lo mismo para no volverlo a hacer. Entonces igual, menos 2xy sobre, acá queda x2 más y2 sobre x2, y aquí me queda este x2, ¿cierto? 1 sobre x2 más 2 tangente a la menos 1 de y sobre x. Cancelamos el x2. Cancelamos x2. Y ahí tenemos la segunda derivada de f con respecto a x. Primero con respecto a x,
y luego otra vez con respecto a x. Entonces fxx es igual a menos 2xy sobre x2 más y2 más 2 tangente a la menos 1 de y sobre x. Entonces ahí encontramos la primera de las 4 segundas derivadas. Ya hicimos fx y a partir de ahí encontramos fxx. Ahora vamos a encontrar fxy. O sea, vamos a derivar fx con respecto a y. Entonces, muchachos, a partir de ahí de fx vamos a encontrar fxy. Entonces, fxy es derivar fx con respecto a y. Entonces, la derivada de menos y es menos 1, más, como estamos derivando con respecto a y, x es un número. Entonces, 2x es una constante. Lo dejamos multiplicando. Y derivamos la tangente inversa, que ahí sí está la y. Entonces, sería este número por la derivada de tangente a la menos 1, que es lo mismo, 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado por la derivada interna, que ya es con respecto a y. X es un número. Entonces la derivada de y sobre un número es 1 sobre el número. 1 sobre x. Vamos a organizar. Otra vez acá me da lo mismo. Bueno, entonces muchachos, esta x aquí la podemos cancelar de una vez. Esta x se cancela con esta. Y nos queda que esto es igual a menos 1 más lo mismo acá. El 2 queda arriba. Y abajo queda x2 más y2 sobre x2. Este x2 arriba, extremos sobre medios, es igual a menos 1 más 2x2 sobre x2 más y2. Esa estamos encontrando de fxy. Multipliquemos en cruz, ese es como si tuviera un 1 acá. Entonces, es igual, pues queda menos x2 por menos 1 y y2 por menos 1, menos y2 más 2x2 sobre, multiplicamos los denominadores, x2 más y2. Y ahí obtenemos fxy. Entonces, menos x2 más 2x2 da x2 menos y2 sobre x2 más y2. Esa es la segunda derivada, primero con respecto a x y después con respecto a y. Entonces ya tenemos fxx y tenemos fxy. Ahora vamos a arrancar con las fy. Entonces con las fy, acuérdense que la función que estamos derivando es esta es f. x2 más y2 tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿Cierto? Esa es la que estamos derivando. Vamos a encontrar fy, o sea, la primera derivada de f con respecto a y. Entonces, esa primera derivada se obtiene a partir de la función, de acá. Entonces, vamos a encontrar fy. Fy es igual. Entonces, lo mismo, el primero, x2 más y2, por la derivada del segundo, lo mismo, 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado por la derivada interna, como es con respecto a y, lo mismo que hicimos acá, 1 sobre x por 1 sobre x. Entonces tengo el primero por la derivada del segundo, más el segundo, tangente a la menos 1 de y sobre x por la derivada del primero. Y la derivada de este con respecto a y, la derivada de x2 es 0, la derivada de y2 es 2y, es por 2y. Entonces tenemos el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces otra vez acá elevamos al cuadrado y multiplicamos en cruz. Entonces nos queda igual a x2 más y2 entonces elevamos al cuadrado, multiplicamos en cruz, queda x2 sobre x2 más y2 por 1 sobre x. Muchachos, elevamos al cuadrado, multiplicamos en cruz y extremos sobre medios. El x2 de abajo va a multiplicar el 1 de arriba. Más 2y
tangente a la menos 1 de y sobre x. Bien, otra vez, cancelamos. X2 más y2 se cancela con X2 más y2. Y cancelamos una x con la x de abajo. Entonces miren lo que nos queda fy. Fy es igual a x más 2y tangente a la menos 1 de y sobre x. Esa es fy. La primera derivada de f con respecto a y. A partir de esta derivada vamos a encontrar fy, por ejemplo. Vamos a encontrar fy. O sea, la derivada de fy otra vez con respecto a y. Entonces, como vamos a volver a derivar esta con respecto a y, x es un número, la derivada de un número es 0, entonces aquí nos da 0, más, y la y está en los dos, entonces la derivamos como un producto. Entonces sería el primero, que es 2y, por la derivada del segundo, que es la misma que tenemos ya, x2 más y2, es esta misma. Entonces coloquemos el x2 arriba. ¿Cierto? Para no volver a hacer todo el procedimiento, acuerden que esta derivada me da esto. ¿Cierto? Entonces lo mismo. El primero por la derivada del segundo, y como es con respecto a y, otra vez por 1 sobre x, que es la derivada interna, más el segundo, que es tangente a la menos 1 de y sobre x, por la derivada del primero, que es 2. Estamos derivando con respecto a y. Entonces hicimos el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Muchachos, en este me ahorré todos estos pasos. Recuerden que pasamos de acá a acá. Entonces me ahorré este paso. Lo escribo de una vez. Vamos a organizarla. Entonces, muchachos, acá podemos cancelar esta x con una x de acá. Entonces nos quedaría que fy es igual 2xy sobre x2 más y2 más 2 tangente a la menos 1 de y sobre x. Esa es fyx. Perdón, fy. Entonces ya tenemos fxx, tenemos fxy y tenemos fyy. Ahora vamos a encontrar fyx y nos debe dar igual a fxy, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar fyx. Vamos a derivar fy con respecto a x. Entonces otra vez vamos a derivar acá, pero ya ahora es con respecto a x. Entonces fyx es igual, la derivada de x es 1, porque estamos derivando respecto a x, entonces 1 más, este es un número, porque estamos derivando respecto a x, entonces 2y es un número, veamos el número y derivamos la tangente a la menos 1, la derivada de tangente a la menos 1, lo mismo muchachos, 1 más y sobre x al cuadrado, estamos derivando con respecto a x, menos 1 sobre x2, perdón, menos y sobre x2, ¿cierto? Esa es la derivada de y sobre x con respecto a x, ya la hicimos varias veces anteriormente. Entonces, ya tenemos la derivada de fyx, ahora vamos a organizar. Entonces nos queda que fyx es igual, acá queda, el 1 lo dejamos normal, menos, entonces muchachos, 2y por y a 2y2 sobre x2 más y2 sobre x2 por 1 sobre x2, ¿cierto? Acá hacemos lo mismo que hicimos en todos. Elevamos al cuadrado, multiplicamos en cruz y cancelamos el x2. Hacemos este x2. Entonces nos queda que fyx es igual a 1 menos 2y2 sobre x2 más y2. Igual que en el otro, multiplicamos en cruz y denominadores entre sí. Entonces queda x2 por 1, x2, y2 por 1, y2, menos 2y2 sobre x2 más y2. Y ahí ya terminamos y decimos que fyx es igual, términos semejantes, y2 y y2, entonces queda x2 menos y2
sobre x2 más y2. Y si ustedes la comparan con la fxy, nos dio exactamente lo mismo. Entonces ahí comprobamos el teorema que vimos anteriormente, que cuando la función es diferenciable, fxy y fyx son iguales. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, muchachos, ahora tenemos una función de tres variables, x, y y z. Entonces miren lo que nos dice. Dada la función f de x, y, z, raíz cúbica de 3x2 menos 2y2 menos 4z2, entonces nos viene a encontrar estas dos derivadas. Miren que es una función de tres variables, nos quiere encontrar f de x, y, z en la parte A, y en la parte B nos viene a encontrar f y, z, z. Vamos a encontrar primero la A. Vamos a encontrar f, x, y, z. Miren el orden. Entonces, primero vamos a derivar f con respecto a x. Lo que nos da esa derivada, la volvemos a derivar con respecto a y ese resultado lo derivamos con respecto a z. Entonces vamos, antes de empezar a derivar, vamos a organizar la función. Entonces, f de x, y, z es igual a 3x2 menos 2y2 menos 4z2 a la 1/3. Cambiamos la raíz por exponente fraccionario. Ahora sí, ya con la función de esa manera empezamos a derivarla. Entonces, bajamos el exponente y le restamos 1. Vamos a encontrar f de x primero. Entonces, f de x, bajamos el 1/3, le restamos 1 a la menos 2/3 y por la derivada interna. Muchachos, estamos derivando con respecto a x. Cuando derivamos con respecto a x, y y z son números, son constantes. Entonces, la derivada de 3x2 es 6x, la derivada de y2 es 0 y la derivada de 4z2 también es 0, todos son constantes. Esa es la derivada interna. Cancelamos el 3, lo simplificamos, me queda un 2, entonces esto es igual, entonces ya tenemos fx, me da 2x, que multiplica a 3x2 menos 2y2 menos 4z2 a la menos 2/3. Entonces esa es fx. A partir de ahí, de ese resultado, vamos a encontrar fxy. Entonces vamos a hallar fxy. Vamos a seguir el mismo orden que nos están pidiendo. Entonces ya tenemos fx. Ahora fx la derivamos con respecto a y. Como vamos a derivar con respecto a y, 2x es una constante. Entonces dejamos la constante y derivamos. Bajamos el menos 2/3, le restamos 1, o sea, menos 2/3 menos 1 me da menos 5/3 y por la derivada interna estamos derivando con respecto a y. La derivada de 3x2 es 0, la derivada de menos 4z2 también es 0, entonces derivamos nomás lo que tenga y, menos 4y por menos 4y. Bien, muchachos, multiplicamos, entonces fxy es igual 2 por 2, 4, por 4, 16, menos por menos más, entonces 16 xy sobre 3 por 3x2 menos 2y2 menos 4z2 a la menos 5/3. Bien, ya tenemos la segunda derivada. Primero con x, después con y. Ahora la vamos a derivar con z. ¿Cuál? Esta. Entonces este resultado lo derivamos con respecto a z. Entonces, fxy z es igual. Miren que aquí no aparece z. Como aquí no aparece z, es porque esto es un número. Entonces 16xy sobre 3 es una constante. La dejamos ahí multiplicando y derivamos la expresión que contiene a la z. Entonces bajamos el 5/3, es por menos 5/3, 3x2 menos 2y2 menos 4z2 a la menos 8/3. Acuérdense que bajamos el exponente y le restamos 1. Menos 5/3 menos 1 da menos 8/3. Por la derivada interna. La derivada de 3x2 con respecto a z es 0.
La derivada de menos 2y2 con respecto a z es 0. Aquí es z2, qué pena, aquí es z2. La derivada de menos 4z2, entonces ahí sí, bajamos el exponente y le restamos 1. Menos 8z. Multiplicamos el menos 8 por el 5 y por el 16. ¿Cierto? Menos por menos da más. Entonces ya tenemos f de x y z. Entonces f de x y z es igual. Menos por menos más. 8 por 5, 40 por 16 da 640 x, y, z sobre 9 que multiplica 3x2 menos 2y2 menos 4z2 a la menos 8 tercios. Vamos a entregar la respuesta con exponente positivo, que así empezamos, ¿cierto? Entonces, f de x, y, z es igual 640 x, y, z sobre 9 que multiplica 3x2 menos 2y2 menos 4z2 a la 8 tercios. Lo bajamos con exponente positivo. Y esa es la derivada que nos están pidiendo. Vamos a hacer ahora la parte B. Vamos a hacer la parte B, muchachos. Esa es la función que estamos derivando. Entonces, ¿por qué la vuelvo a colocar? Porque hay que empezar otra vez de nuevo. Miren que en la parte B nos piden f, y, z, z. Entonces vamos a hallar esta. f, y, z, z. Entonces primero encontramos f, y. Y f, y se obtiene a partir de la función. Entonces vamos a encontrar f, y. Bajamos el exponente. Le restamos 1 a la menos 2 tercios. Y por la derivada interna, que es con respecto a y, menos 4y. Ahí tenemos, bajamos el exponente y le restamos 1. Entonces nos queda menos 4 tercios de y, ¿cierto? 4 tercios de y por 3x2 menos 2y2 menos 4z2 a la menos 5 tercios. Perdón, a la menos 2 tercios. A la menos 2 tercios. Bien, esa es f(y). Ahora, esa f(y) la vamos a derivar con respecto a z. f(y), z. Vamos a encontrar f(y), z. Como aquí no está z, esto es una constante porque no tiene z, entonces lo dejamos multiplicando, menos 4y sobre 3. Y derivamos lo que tiene z. Entonces bajamos el menos 2 tercios, le restamos 1 a la menos 5 tercios y por la derivada interna que es menos 8z. Entonces ahí tengo el primero, ahí tengo el número por la derivada de la expresión que contiene la z. Entonces multiplicamos menos por menos más por menos menos. Entonces f(y)z es igual a menos 4 por 2, 8 y 8 por 8, 64 yz sobre 9 por 3x2 menos 2y2 menos 4z2 a la menos 5 tercios. Perdón, ese es f(y)z. Entonces, ahora, a partir de ahí, vamos a encontrar f(y)z(z). Entonces, f(y)z(z). Miren que aquí aparece la z, y acá también, entonces hay que hacerlo como un producto. Entonces, el primero, menos 64 yz sobre 9 por la derivada del segundo, va al menos 5 tercios, le resta 1 a la menos 8 tercios por la derivada interna que es menos 8z. Ahí tengo el primero por la derivada del segundo, más el segundo, que esto de paréntesis, 3x2 menos 2y2 menos 4z2 a la menos 5 tercios por la derivada del primero. Como es con respecto a z, queda el número, menos 64 y sobre 9. Entonces tenemos el primero por la derivada del segundo más
el segundo por la derivada del primero. Aquí podemos multiplicar. Entonces menos 8 por 5, 40. Y 40 por 64. Entonces multiplicamos 40 por 64 me da 2560. Menos por menos más por menos menos. YZ por Z, YZ2. Y 9 por 3, 27. Este queda igual. Y acá el menos 64y sobre 9 lo colocamos adelante y este queda igual. Bien, en esta expresión que tenemos ahí vamos a sacar factor común. Entonces, primero lo sacamos entre los coeficientes de los paréntesis, ¿cierto? Entonces, vamos a sacar factor común entre 2560y2 sobre 27 y 64y sobre 9. Aquí tenemos 64y sobre 9, o sea que esto puede salir menos. Entonces igual a menos 64y sobre 9. En los paréntesis sale del menor exponente. Acá lo tenemos a la menos 8 tercios, acá lo tenemos a la menos 5 tercios. Sale el menos 8 tercios. 3x2 menos 2y2 menos 4z2 a la menos 8 tercios. Y abrimos corchete. Entonces ya hagamos factor común. Entonces cuando comparamos este con este, me queda faltando el 40 menos 5 por menos 8, 40 z2 sobre 3. Entonces 40 z2 sobre 3. Cuando multiplicamos el 40 z2 sobre 3 por 64y sobre 9 me da 2560 sobre 27. Bien, ahora este ya está listo. Este paréntesis ya lo sacamos acá, o sea que aquí ya no va nada. Entonces más el 64y sobre 9 negativo, ya lo sacamos acá. Y para que me dé la menos 5 tercios lo tengo que poner a la 1. Entonces quedaría 3x2 menos 2y2 menos 4z2 a la 1. ¿Cierto? Cuando multiplicamos este por este, me da este mismo a la menos 5 tercios. Menos 8 tercios más 1 me da menos 5 tercios. Entonces el factor común queda igual, menos 64y sobre 9, 3x2 menos 2y2 menos 4z2 a la menos 8 tercios. Y acá tenemos 40 tercios de z2. Este 40 tercios lo restamos con este 4. Entonces, 3 por 4, 12, menos 12, da 28 tercios. Sería 28 tercios de z2, estos quedan iguales, más 3x2 menos 2y2. Ahora, ya para terminar, entonces este que lo tenemos con exponente negativo, lo vamos a bajar con exponente positivo. Bien, muchachos, entonces bajamos este menos 8 tercios al denominador. Entonces igual, arriba queda menos 64y con todo este polinomio, 28 tercios de z2 menos 3x, más 3x2 menos 2y2, todo sobre 9, y este que baja, 9 que multiplica 3x2 menos 2y2 menos 4z2 a la 8 tercios. Vamos a organizarlo mejor, multiplicando este 3 por cada uno, ¿cierto? 3 por 3 y 3 por 2 y después por el 9. Entonces, FY ZZ es igual a menos 64y que multiplica 28z2 más 9x2 menos 2 menos 6y2 sobre 27 que multiplica 3x2 menos 2y2 menos 4z2 a la 8 tercios. Ese es FY Vamos a hacer el último ejemplo. Bien, muchachos, ahí tenemos el tercer ejemplo. Vamos a hacer una demostración. Entonces, mire lo que nos dice. Nos dan una función de 3 variables, RYT, URYT, y nos dan una ecuación diferencial parcial.
debemos demostrar que esta función que nos dan cumple con esta ecuación diferencial parcial. Entonces, para poder hacer esa demostración, tenemos que encontrar las tres derivadas de segundo orden, reemplazarlas acá en la ecuación diferencial y al final nos debe dar una igualdad, un 0 igual a 0, por ejemplo. Entonces, vamos a encontrar primero la segunda derivada de u con respecto a r. Entonces, vamos a derivar u con respecto a r. Entonces, la derivada de u con respecto a r es igual. Entonces, como coseno de 5t, aquí no hay r, esto es una constante. Y solamente derivamos donde está r. Eso es una función exponencial. Mire que la variable está en el exponente. Entonces, vamos a la derivada de la función exponencial. La derivada de la función exponencial es ella misma, x a la 13r más 4y por el logaritmo de la base y por la derivada del exponente. Como estamos derivando con respecto a r, y es un número. La derivada de 13r es 3. Y coseno de 5t, que es una constante, queda multiplicando. Entonces lo organizamos. Entonces du de r es igual a 3 logaritmo natural de x por x a la 13r más 4y por el coseno de 5t. ¿Cierto? Esa es la primera derivada de u con respecto a r. Ahora, muchachos, ese resultado que tenemos ahí lo vamos a volver a derivar con respecto a r. Entonces, esa ya sería la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de u con respecto a r es igual. 3 logaritmos de x y coseno son constantes. Volvemos a derivar el exponencial. Entonces, queda 3 logaritmo natural de x. La derivada de esto exponencial es el mismo. X a la 13r más 4y. Otra vez, por el logaritmo natural de la base, por la derivada del exponente, que es 3, y por el coseno, que es una constante y que se deja ir multiplicando. Entonces, otra vez volvemos a derivar el exponencial, porque ahí es donde está la r y está en el exponente. Entonces, la derivada del exponencial es el mismo, por el logaritmo de la base, logaritmo de x, por la derivada del exponente, que es 3. Y el coseno de 5t que queda multiplicando. Entonces, ahí tenemos ya la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de u con respecto a r es igual. 3 por 3, 9. Logaritmo de x por logaritmo de x nos da logaritmo natural de x al cuadrado por el exponencial x a la 13r más 4y por el coseno de 5t. ¿Cierto? Esa sería la segunda derivada de u con respecto a r. Bien, muchachos, ya tenemos la segunda derivada de u con respecto a r. Vamos a encontrar ahora la segunda derivada de u con respecto a y. Entonces otra vez hacemos lo mismo, derivamos primero u con y. Entonces, como la y otra vez está en el exponencial, acá no hay y, esto es un número, entonces derivamos otra vez el exponencial. La derivada del exponencial es el mismo, x a la 3r más 4y por el logaritmo natural de la base de x por la derivada del exponente. Ahora es con respecto a y, o sea 4. Y por el coseno de 5t. Entonces lo organizamos, nos queda 4 logaritmo natural de x por x a la 3r más 4y por coseno de 5t. Esa es la primera derivada de u con respecto a y. Ahora, para hallar la segunda, volvemos a derivar esta. Entonces, la segunda derivada de u con respecto a y es igual. Todo esto otra vez es un número, otra vez volvemos a derivar el exponente, no más el exponencial, perdón, no más esta función. Entonces, 4 logaritmo de x constante, es una constante porque ahí no está y, por la derivada del exponencial, que es el mismo, x a la 13r más 4y por el logaritmo de la base por la derivada del exponente, que es 4, y por el coseno.
coseno de 5t. Bien, muchachos, 4 por 4, 16. Entonces la segunda derivada de u con respecto a y es igual a 16 logaritmo natural de x al cuadrado por x a la 3r más 4y por coseno de 5t. Y ahí tenemos la segunda derivada de u con respecto a y. Nos queda faltando la última, la segunda derivada de u con respecto a t. Entonces vamos a encontrar esa. Entonces vamos a derivar primero u con respecto a t, la primera. Encontramos la primera derivada de u con respecto a t. Venimos aquí a u y la vamos a derivar con respecto a t. Miren que en el exponencial no está la t, o sea que todo este término de acá es un número. Y derivamos nomás el coseno. La derivada de coseno es menos seno por la derivada del ángulo, que es 5. Entonces el exponencial queda igual. X a la 3r más 4y por la derivada de coseno, que es menos seno de 5t por la derivada del ángulo, que es 5. Entonces el menos y el 5 los ponemos adelante, ya menos 5 seno de 5t por el exponencial, y el exponencial no cambia, ¿cierto? X a la 3r más 4y. Esa sería la primera derivada de u con respecto a t. Ahora, a partir de ahí, vamos a encontrar la segunda derivada. Entonces, otra vez, muchachos, solamente derivamos el seno, porque ahí es donde está la t. Acá no hay t, y el 5 también es una constante. Entonces, el exponencial y el 5 son constantes. Entonces, la segunda derivada de u con respecto a t es igual. Le damos el menos 5. La derivada de seno es coseno por la derivada del ángulo, que es 5, y por el exponencial. Entonces, como estamos derivando con respecto a t, ese exponencial es una constante. 5 por 5, 25. Entonces, la segunda derivada de u con respecto a t es igual a menos 25 coseno de 5t por x a la 3r más 4y. Esa es la otra, la segunda derivada, de u con respecto a t. Ahora, con las tres derivadas venimos a la ecuación diferencial y reemplazamos. Y nos debe dar una igualdad. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación diferencial las tres derivadas. Muchachos, miren que no he borrado el enunciado para poder saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a reemplazar, reemplazamos. Entonces la derivada de u, la segunda derivada de u con respecto a r me dio 9 logaritmo natural de x al cuadrado por x a la 3r más 4y por coseno de 5t. Esa me dio esta primera, que ya la borré. La segunda la tenemos acá, más 16 logaritmo natural de x al cuadrado por x a la 3r más 4y por coseno de 5t. ¿Cierto? Más logaritmo natural de x al cuadrado, vamos a ir acá, más logaritmo natural de x al cuadrado, que multiplica la segunda derivada con respecto a t, que multiplica a menos 25 coseno de 5t por x a la 3r más 4y. Y eso es igual a 0. Entonces ahí reemplacé las tres derivadas en la ecuación diferencial. Ahora vamos a operar esa ecuación diferencial o ese reemplazo, esa sustitución, a ver qué nos resulta, ¿cierto? Entonces, nos queda, estos son términos semejantes. 9, este término de acá es semejante con este término de acá. Entonces los podemos sumar. 9 más 16 da 25. Entonces queda 25 logaritmo natural de x al cuadrado por x a la 3r más 4y por coseno de 5t. Entonces acá sumé los dos primeros términos, el 9 y el 16 me da 25, son términos semejantes. Acá
el menos lo multiplico por el más, me da menos 25 logaritmo natural de x al cuadrado por x a la 3r más 4y por coseno de 5t. Y eso debe ser igual a 0. Y miren, muchachos, que los dos términos se cancelan. 25 menos 25 me da 0. Entonces quiere decir que 0 es igual a 0 y queda demostrado que la función satisface la ecuación diferencial. Entonces, aquí terminamos lo que son las funciones de orden superior para funciones de varias variables.